Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 26 de mayo del año 2026. El título de la parte editorial es el siguiente: ¿sirven de algo los memes actuales? ¿Sirven de algo, pregunto, los memes actuales? ¿A qué se debe esta pregunta? He notado que en los últimos días han proliferado en las redes sociales algunos memes que son corridos o canciones bien elaboradas. En algunos casos se habla de que es una cantante, una señora Aguilar, ¿es correcto? Ángela Aguilar. Majo Aguilar. ¿Cómo? Majo. Majo, no es la hija, entonces, No, la hija de Pepe Aguilar. No, es Majo Aguilar. Es la que es sobrina de él, Pepe de Pepe Aguilar. Muy bien. Bien cantado el corrido o la canción. Y hay varias, más o menos de ese tenor, donde ridiculizan no solo al actual presidente, a la anticientífica, sino también al bulto y a sus hijos, su familia, etcétera. Debo reconocer que estos memes están muy bien hechos, utilizando los recursos que la vilipendiada inteligencia artificial ofrece, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la utilidad de esos memes? Vamos a ver. Hagamos un poco de historia. Allá por los años 60, del 64 al año 70, fue presidente de la República el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, un hombre no agraciado físicamente. Incluso él mismo se reía de los chistes que hacían sobre su fealdad. Hay uno que lo hizo muy famoso a él por reírse de sí mismo cuando decía: me acusan que soy un hombre de dos caras. ¿Ustedes piensan que si yo tuviera otra cara usaría esta? Era un hombre dado al humor, aunque su gesto adusto, seco, serio, pues decía: este hombre cómo puede reírse y además reírse de sí mismo. Pues se reía de sí mismo. Les voy a contar una anécdota también de él. En una gira presidencial que va al estado de Veracruz y llega a Veracruz Puerto, había ese día algo que se decía en aquel entonces: hay norte en Veracruz. Es decir, no sé si la cola de un ciclón o estaba lloviendo, etcétera, etcétera. De tal manera que había norte en Veracruz. Muy bien. El gobernador en ese entonces de Veracruz, del estado de Veracruz, era el licenciado López Arias. No me acuerdo si era Fernando López Arias, una persona que había sido funcionario en el gabinete presidencial en la Ciudad de México. Y él tenía un defecto facial donde tenía la cara, diríamos, chueca, vamos a decir, la boca un poco así, ¿verdad? Entonces le decían, la raza le puso, para que vean la inventiva del mexicano, el caballito de ajedrez, porque caminaba de frente y comía de lado como el caballo en el ajedrez. Entonces ya están esperando ahí al presidente Díaz Ordaz, baja él del avión en la escalerilla y el señor gobernador, don Fernando López Arias, lo recibe y de entrada le dice: señor presidente, quiero ofrecerle una disculpa porque hoy los días están muy feos. Y él le contesta: y los López Arias no cantan mal las rancheras. Es decir, ese era el humor, vamos a decir, de Díaz Ordaz. Los chistes que se hicieron sobre él, hay que reconocerlo que también no fueron muchos, eran fundamentalmente sobre su fealdad. De tal manera que en el movimiento del 68 se hablaba, se burlaban de él, o nos burlábamos de él, producto de su aspecto físico.
Y después, con la represión, etcétera, etcétera, se le dibujaba como un gorila. Pero eso fue ya en el 68. Muy bien. Sin embargo, eso tuvo un efecto político real, por ejemplo, en la sucesión presidencial, para nada. Y llega el presidente Echeverría, una persona que se le inventaron chistes, tildándolo de tonto. Se hacían chistes como este. Llegó el presidente al Valle del Yaqui y le dijeron: señor presidente, en el Valle del Yaqui hay zozobra. No importa, como dice, es mejor que zozobre y no que falte. Chistes así. Luego otro, le entregan un cheque, tiene que firmar esto, señor presidente. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Y agarra el cheque, le dicen, tiene que firmarlo por detrás. Entonces agarra él y hace esto y se pone el cheque y lo empieza a firmar. Esos eran los chistes que se hacían sobre el presidente Echeverría. La verdad es que Echeverría no tenía un pelo de tonto, no porque fuera calvo, sino porque era un hombre muy sagaz, era un hombre astuto. De tonto no tenía un solo pelo. Luego llegó López Portillo y ahí la cosa fue rara porque pues por el contrario se le alababa, porque al mexicano le gusta eso de ver a políticos que son galanes y ahorita con una morra y mañana con otra, etcétera, como si fuera abejita que anduviera picando las flores, ¿verdad? Atleta, el luego a caballo, bien parecido, etcétera. Entonces, no fue muy ridiculizado López Portillo, vamos a ponerlo de esa manera. Luego llega el presidente de la Madrid, un hombre austero, seco, serio, y que tuvo la desgracia de recibir un país en quiebra total, así, en quiebra total, por los dispendios y locuras en la docena trágica, que fue peor en el sexenio trágico de López Portillo. Poco margen de maniobra tuvo el presidente Miguel de la Madrid y, como lo he dicho, entregó un país en paz. Luego llega Carlos Salinas y no fueron también muchos los chistes que sobre él se generaron. Llega Zedillo y lo mismo, como que el chistorete, el meme, empezó a perder su eficacia, vamos a ponerlo de esa manera. O quizá el país empezó a cambiar, vayan ustedes a saber cuál es la razón. Pero llegamos con López Obrador y en su sexenio, pues sí hubo chistoretes y memes y caricaturas y todo lo que gusten, pero a él le importó un comino eso y siguió destruyendo el país. Pero hoy en este gobierno se está presentando el fenómeno de memes musicales. La ventaja de la inteligencia artificial, que pueden tomar la imagen de alguien y mover los labios de acuerdo con la letra de una canción, etcétera, etcétera, y se han creado cosas importantísimas. En el caso de López Obrador, del bulto, quizá esto que hace esta persona, ¿cómo se llama? El Chompi o algo, que le preguntaba, oiga, ¿y cómo ve usted las cosas? Pues muy bien, van, donde hacía, seleccionaba pedacitos de discursos o respuestas que daba él para otro tema, etcétera, etcétera. Pero no hubo lo que hoy sí hay, los memes musicales. Ahora bien, seguramente ha escuchado usted en las redes sociales, en su Twitter, en su Facebook, Instagram, lo que sea, ¿verdad? Ha escuchado algunos de esos memes musicales. Algunos hay que reconocerlos, hay que reconocerlo, muy bien hechos, pero son memes. Algunos más
largos que otros, 2 minutos o unos minuto y medio, otros 3 minutos, pero básicamente es lo que dura una canción normal, 3 minutos o un poquito más. Ese sería el contexto del uso de esos instrumentos de crítica política. Porque hay algo que no podemos dejar ni debemos dejar de reconocer, que esos memes tienen por objeto, al ridiculizar al gobernante, un objetivo de crítica política. Muy bien. Ahora vienen las preguntas duras. ¿Tienen efecto alguno que se advierta en la lucha política esos memes? ¿Son efectivos para elevar el nivel de la lucha política? Mi experiencia acumulada en esto de seguir la política mexicana desde los años 60 me dice que no tienen efecto alguno. Algunos son muy buenos, se ríe uno un rato, pero nada cambia. Nada cambia. Esto probablemente moleste a algunos o los sorprenda, o quizá llegarían a acusarme de que estoy defendiendo a la anticientífica. Si hay alguien que es imposible acusarlo o señalarlo de defensor de la anticientífica, soy yo. La persona que al bulto le puso el bulto fui yo. La persona que a la anticientífica le puso la anticientífica fue su humilde servidor. Entonces, desde ese punto de vista, soy un ciudadano libre de toda sospecha. Pero, sin embargo, me es imposible afirmar y aceptar que esos memes tienen un verdadero y efectivo impacto político. No voy a decir que para nada sirven, sí, como me decía producción hace un rato, ¿sirven solo para reírnos? Sí, para reírnos un rato o para pasárselo, reenviárselo a un amigo, a un conocido, cosa que yo no hago, ¿no? Más bien porque no sé cómo hacerlo, pero no lo hago. Yo los recibo, los veo y los borro, no me interesa más. Pero hay otro elemento que es importante para esos fabricantes de memes musicales. Esos se ven en este espacio de las redes sociales. Hay que tener un teléfono inteligente, hay que tener una computadora como es esta o una tableta. Muy bien. ¿Qué porcentaje de ciudadanos mexicanos piensan ustedes que tienen este tipo de utensilios o instrumentos o lo que quieran ustedes? Y hay que aceptar que muy pocos. México ahorita debe de tener 130 y pico de millones de mexicanos, y si bien no todos tienen internet en su casa, muchos lo consultan en los lugares de trabajo. De tal manera, pues, que no solo los ciudadanos, sino que también algunos jóvenes que todavía no alcanzan los 18 años, ven esos memes. ¿Le gusta a usted que pudieran ser, no sé, 40, 50 millones de mexicanos que ven esos memes? Me resisto a creerlo, de aceptar en un número tan grande. Yo diría que a lo más son 10, 15 millones, y eso yéndome largo, ¿verdad? Pero sean 15, sean 20 o sean 30 o más millones de mexicanos los que ven esos memes, eso no cambia en lo más mínimo su posición política. Eso es un poco como a los que les gusta la marihuana, ¿verdad? O que se echan una tacha o alguna cosa de esas que usan ahora, ¿verdad? Se sienten y viajan, oh, al cielo quiero ir, etcétera. Pero luego la cruda viene a la hora, a la media hora o lo que sea. Así pasa con los memes. Los memes es material desechable.
Lo ve uno, se ríe, alguien se lo envía, reenvía a otro, pero punto, pues. Porque mañana habrá otro, quizá igual o mejor, etcétera, y así se van. Pero que eso ayude en verdad a crear conciencia política para votar, llegado el caso, en contra de Morena y sus candidatos, olvídense, señores. Esto no quiere decir que no deban seguirlos haciendo. ¿Quién soy yo para decirles no hagan esos memes? Eso solamente lo hace la anticientífica cuando pretende prohibirnos ver TV Azteca en cualquiera de sus frecuencias, de sus canales. Esa es una soberana estupidez. Pero no se caracteriza la anticientífica por decir cosas sensatas. En ese sentido, pues, debemos recordar algo que existió en México allá hace muchos años. El humor, la crítica feroz a los políticos en la época de las carpas, Palillo, era el Panzón Soto. Yo dije el otro día el Panzón, no sé qué, pero creo que era el Panzón Soto, el Panzón, no recuerdo, pero era un cómico también que usaba el humor para pitorrearse en las carpas de los políticos. Pero el ejemplo, el ejemplar como persona de esa etapa de la vida política de México fue Jesús Martínez Palillo. Y luego eso fue desapareciendo, se modernizó la vida del país y sucedió lo que ya les comenté a ustedes. Ahora bien, repito la pregunta de hace un momento. ¿Estoy solicitando yo que terminen de hacer esos memes? Por supuesto que no. Si ustedes quieren seguirlos elaborando, síganlos haciendo. Pero, eso sí, ¿cuál es mi idea al respecto de ese tiempo que ustedes destinan a elaborar esos memes? Utilícenlos de manera correcta. Infórmense, estudien la realidad política nacional, asimismo la realidad económico-financiera nacional. Infórmense de la destrucción de Morena para que eso sí se refleje en su mentalidad y entonces cambien ustedes, si es que fueren así, si es que son así, de apoyadores de Morena y que dejen de serlo para no votar por ellos el 2027. Pienso que es más útil destinarle ese tiempo a esta última labor que mencioné que estar buscando esos memes y música, etcétera, etcétera. Pero en fin, ustedes sabrán a qué deciden, a qué destinan su tiempo. Ahora, Panzón, pan seco. panzón pan seco, ¿verdad? Panzón pan seco. Gracias. Aquí también habría que preguntar algo más. ¿Hay algo que aprender para el ciudadano común y corriente en esos memes? La verdad, muy poco. ¿Por qué? Porque como dije, pues no tienen el efecto de la permanencia, son una cosa efímera y no hay una explicación, no hay alguien atrás que aproveche esa simpatía que genera algo humorístico para aprovecharla y generar conciencia en el que ve esos memes. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el que se clava y conoce lo de la inteligencia artificial y hace un meme, no es una persona estudioso de la política en términos generales, por supuesto. De tal manera que es poco lo que hay que aprender. Pero síganlos haciendo y sigan, pues, entregando una nota de humor político, pero que no va a producir un cambio en el destino del voto de 100 millones de ciudadanos. Algunos piensan que no es así,
que el humor es un instrumento importante, no lo dudo, siempre y cuando el humor esté soportado o, o sea utilizado por una estructura política, una estructura orgánica que utilice ese humor para, no sé, para mover la conciencia de los ciudadanos. Pero si eso no existe, pues es un, no es, voy a decir tiempo perdido, sería una exageración, ¿verdad? Pero no sería algo útil, ¿verdad? Ahora, ¿quieren realmente hacer algo útil con esa habilidad que tienen estos elaboradores de memes? Yo les propongo lo siguiente. Miren, el PRI y el PAN tienen uno cada uno, un think tank, una fundación. En el caso del PRI es la Fundación Siglo XXI y en el caso del PAN es la Fundación Rafael Preciado. Ustedes con su capacidad, ¿por qué no van y se ofrecen a esas dos instituciones que, para que no se llamen sorprendidos, una es del PRI, la Fundación Colosio, Fundación Siglo XXI, y la otra es del PAN, los dos partidos de oposición? ¿Por qué no van a esas dos instituciones o a la que prefieran, y ofrézcanse para elaborar un instructivo o un meme con contenido político? Les voy a dar un ejemplo. Hoy las finanzas públicas están quebradas, están en la ruina las finanzas públicas, pero explicarlo como si estuviéramos en un salón de clases para el gran público es relativamente difícil. Pocos son los maestros que podrían hacerlo, ¿verdad? Con el dominio del tema, etcétera, etcétera. Sería muy presuntuoso de mi parte decir yo sí lo podría hacer, pero ese no es el tema. ¿Qué pasaría si ustedes con esa habilidad que tienen para decir las cosas con humor, para manejar la inteligencia artificial, acuden a la Fundación Rafael Preciado y o a la Fundación Colosio? Ustedes pueden averiguar con su destreza computacional dónde se encuentran ambas y llegar y decir, oiga, yo vengo a ofrecer lo siguiente. Elaboren ustedes un guión sencillo, claro, didáctico, un guión donde le expliquen a la gente cómo fue que las finanzas públicas están hoy en ruinas. ¿Qué lo generó eso? ¿Qué lo produjo? ¿Por qué decimos que las finanzas públicas están en ruinas? ¿Tiene eso que ver con el incremento brutal en estos 8 años de la deuda pública? Preguntas por el estilo. Entonces, que la Fundación Colosio y o la Fundación Rafael Preciado les entregue ese guión con frases cortas, claras, y ustedes elaborarían un meme tipo folleto, pero hecho con inteligencia artificial, y que se llamare, por ejemplo, ¿por qué quebraron nuestras finanzas públicas? Y empezar así. Allá por los años, el año 2000, México o el gobierno mexicano le debía al exterior tantos miles de millones de pesos o billones de pesos, y pone ahí un número con muchos ceros. Y luego, a medida que pasó el tiempo y hubo crisis, que aquella epidemia, pandemia, NH3, o no me acuerdo cuál era, y luego la otra, etcétera, etcétera. Y en 1900, cuando entró Peña Nieto, en 1900, no, en el año 2012 entró Peña Nieto. Peña Nieto entre el 2012 recibió un país con tanto de deuda, 5 billones de pesos que se habían utilizado así por la pandemia aquella, etcétera, y lo entregó en
nos lo recibió en 5 y lo entregó en 10, y ahí lo ponen ahí. Y López Obrador lo recibió en 10 y lo entregó en 18, o lo entregó en 10.7 y lo entregó en 18. Y el actual presidente lo recibe en 18 y ya va en 20 y no lleva todavía 2 años. Hoy las finanzas públicas no tienen recursos para poderle pagar a los pensionados de adultos mayores y tiene el gobierno que pedir prestado. ¿Y cuánto ha pedido prestado los gobiernos? Bueno, pues en el año 2018, el gobierno de López Obrador, en el año 1, para el 19, pidió tanto, para el 20 tanto, para el 21 tanto, para el 22, 23 y el 24. Y la anticientífica, o como gusten llamarle ustedes, pidió para el año 25 tanto, para el año 26 tanto, y las probabilidades de que para el 27 pida tanto son muy altas. Eso no puede sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque llevaría al gobierno a una quiebra, etcétera, etcétera. Ese podría ser un ejemplo. Otro podría ser el servicio público de salud. Allá en los años del Seguro Popular, ¿cuánto le costaban a usted los medicamentos? Nada, eran gratuitos. ¿Cuánto tiempo tardaba una cirugía? Rápido, a la brevedad, dependiendo de la gravedad del paciente. ¿Y cuánto dura hoy? Primero, no le dan los medicamentos, usted tiene que comprarlos. ¿Cuánto tiempo tarda una consulta con el especialista en el IMSS o en el ISSSTE? Tanto. ¿Cuánto tardaba hace 6 años o hace 8 años o hace 10 años? ¿Cuánto tarda una cirugía? ¿Cuánto tardaba en aquellos años una cirugía? Etcétera, etcétera. Y así se podrían hacer memes, pero de temas que sí tuvieran un claro mensaje político. Y eso sí tendría un efecto, porque le estarían ustedes dando elementos cuantitativos con la fuente, la Secretaría de Hacienda da estos datos en tal documento, etcétera, etcétera. Y eso ayudaría al ciudadano a tomar una decisión en cuanto al voto se refiere, mucho mejor informada que la situación actual. Esos memes de ese tipo sí tendrían un efecto positivo, sí durarían, porque esos habría que buscar reenviarlos a miles, a miles, a miles, para que fueran millones de ciudadanos y los comentaran. Porque al final vendrían preguntas, oye, esto y esto y esto. Otras sobre el desempleo, por ejemplo. Y cosas así, varios temas que tuvieran por objeto educar políticamente al ciudadano. Esa capacidad que tienen algunos de ustedes, los que desarrollan esos memes, tiene una gran utilidad siempre y cuando el producto sea diferente a un corrido, a una canción acá donde dicen y robaron, etcétera, pero que se queda nomás en el simple chistorete musical. Esa es una propuesta que tengo yo, no sé si en la Fundación Rafael Preciado o en la Fundación Siglo XXI, pues prestarían atención a esto. La verdad es que lo dudo mucho, pero bueno, pues siempre hay que hacer el intento. Muy bien. Ahora quiero comentarles a ustedes algo que vale la pena por lo que dice de nuestra realidad económico-política. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé a ustedes de esa medalla de oro que recibió el ingeniero Slim de parte de un grupo así medio fantasmagórico latinoamericano, etcétera, 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 donde por su apoyo a esto, por sus grandes avances como empresario y la mentira que te eché? Muy bien, eso ya lo comenté. Bien, ahora vamos a ver
algo que vale la pena comentar en relación con esta propensión que tiene el ingeniero Carlos Slim a hablar de lo que ignora. El ingeniero Carlos Slim es un hombre riquísimo, pero buti, millones, billones de dólares, y tiene un chingo de lana. ¿Cómo la hizo? Eso es otro problema. Es otro problema. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? El que una persona posea una gran riqueza no lo convierte en una persona que domina todos los temas. Simplemente, una persona que tiene mucho dinero es un hombre muy rico, nada más. Puede ser inteligente, pero eso no quiere decir que domine todos los temas. Por eso, los grandes multimillonarios en el mundo no hablan generalmente de lo que ignoran. Un señor, Warren Buffett, es una persona pero que tiene butilana y no anda opinando sobre cosas pues, que ignora. Él sabe el manejo de fondos, el manejo de capitales, en eso sí, nadie le ha ganado. Ahorita ya se ha retirado, ¿verdad? Pero el ingeniero Slim tiene la propensión, una especie de, como si fuera el oráculo de Delfos. Nos está abriendo los ojos con su luz. Y la verdad es que no es así. El ingeniero Slim es muy bueno para hacer dinero, pero es muy ignorante, particularmente en cuestiones económicas. Y hoy, una vez más, lo ha demostrado. Rebaja de Moody's a nota de país es irracional, dice Carlos Slim. ¿A qué se refiere? En los días pasados, dos calificadoras, ahorita explicaremos qué son las calificadoras, Standard & Poor's en Moody's, rebajaron la calificación de la deuda soberana de México y también la de Pemex y Comisión Federal y también la de 12 instituciones bancarias, las principales, y Moody's de 4 de ellas. ¿Qué hacen las calificadoras? Simple y sencillamente toman datos de los documentos oficiales de los gobiernos, ojo, de los documentos oficiales de los gobiernos, para determinar una serie de indicadores que tienen que ver, así como el monto de la deuda pública interna y externa, pero también de sus ingresos fiscales, es decir, cuánto captan de impuestos. También cuál es el monto del presupuesto, es decir, de lo que gastan. Esos indicadores, que repito, provienen de fuentes oficiales. Señor ingeniero Slim, eso no tiene nada de irracional. Son datos duros que provee a la sociedad la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, Banco de México, el INEGI, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, con eso, las calificadoras y sus equipos técnicos hacen un análisis para medir la capacidad de esa entidad gubernamental, esa entidad pública, de cumplir en tiempo y forma sus compromisos financieros, es decir, los pagos que tienen que hacer en intereses, el servicio de la deuda, o amortizaciones en caso de que hubiere vencimientos en los próximos meses. Eso es lo que hacen las calificadoras. Y dependiendo de las debilidades o de las fortalezas que ellos encuentren en esos datos duros, ellos emiten una calificación. Donde ven debilidad, donde ven probabilidades de que no cumpla con aquello por esto y esto y estas razones, entonces la calificación se baja. Y así, a la inversa. Si ven que hay una solvencia, sube la calificación.
Eso es lo que hacen las calificadoras. Las calificadoras no andan haciendo el, bueno, que si pasar esto, no, no es ese su trabajo, ni es esa su función. Muy bien. Ante eso, el ingeniero Slim se avienta de su ronco pecho. El empresario, y eso de empresario es una exageración del periódico Reforma. Lo más correcto sería el negociante Carlos Slim Elú, dijo que la rebaja en la nota crediticia de México por parte de la calificadora Moody's es irracional. No menciona la de Standard & Poor's, que fue la primera. Pero, ¿qué significa aquí irracionalidad en una calificación de una calificadora de la deuda del país que es México? ¿Qué significa? No lo explica el ingeniero, simplemente hay que creerle que es irracional cualquier cosa que ello signifique. Luego dice, además comentó que la deuda de 60% del PIB para 2026 no es tan alta y que el freno a la inversión y acceso al financiamiento son barbaridades. Vamos a ver. En primer lugar, yo no sé de dónde saca el ingeniero de que para 2026, es decir, este año, la deuda es de 60% del PIB. No, ingeniero. No. Algún pronóstico de alguna consultoría habló de para el año 2030 podría subir el monto de la deuda a 60% del PIB, evidentemente de aquel año. Ahora bien, al ingeniero, seguramente porque él lleva muchos billetes en la cartera, piensa que la deuda de 60% del PIB no es tan alta. A ver, ingeniero, cuando se habla de que una deuda de un país es alta o baja, está íntimamente relacionada con lo que ese gobierno capta de la sociedad en impuestos. Hay un umbral del 60%. Es evidente que países que tienen una alta captación fiscal, el umbral del 60% es muy bajo. Algunos países europeos, por ejemplo, o Japón, allá en Asia, pero en los países como el nuestro, donde la captación alcanza, algunos hablan del 23% del PIB, otros del 20%, del 19%, un umbral del 60% es criminal, no lo aguanta el país, no lo aguanta la economía. Por eso es muy aventurero o aventurado de parte del ingeniero decir que es irracional eso, pero decir también que no es tan alta, ¿no? Si es muy alta, ingeniero, aunque usted se niegue a aceptarlo. Y luego dice, y que el freno a la inversión y acceso al financiamiento son barbaridades. Ayer yo leí los documentos para todo el año 24, para todo el 25 y para el primer trimestre del 26, ingeniero, sobre la inversión extranjera directa, que es una buena medición. Usted habla inversión en términos generales, muy bien, y creo que ahí habla usted de la inversión de los inversionistas nacionales. Pero resulta que son ellos mismos los que han pausado sus inversiones cuando no cancelado, y resulta que el único que habla de invertir miles y miles de millones de pesos es un negociante que no sale de las oficinas gubernamentales o para obtener contratos y privilegios. Es un señor que usted seguramente conoce, Carlos Slim Elú. Ese sigue invirtiendo miles de millones de pesos, particularmente en Pemex, en un yacimiento que a la mala se lo agandalló Pemex, porque fue una compañía privada la que descubrió ese yacimiento y después se la hicieron de pleito cansado y lo que quieran, y apareció ya como de Pemex
Y como no tiene Pemex ni dinero ni para comprar la tecnología, entonces aparece el Salvador, el ingeniero Carlos Slim y una compañía propiedad de él que se dedica a la cuestión de la perforación de pozos petroleros. Es evidente entonces que si hay alguien en este país que tiene una gran cantidad de recursos para invertir, pues es él. Además tiene un banco que es de su propiedad, que en un determinado momento podría prestarle alguna cantidad para que invierta adquiriendo algo en petróleos mexicanos. Pero es un hecho, ingeniero, reconocido por todo el mundo, que hoy en México, y no de hoy, sino de varios años atrás, la inversión está detenida. Entonces, yo no sé de dónde saca usted eso de que el freno a la inversión y acceso al financiamiento son barbaridades, ¿no, ingeniero? Usted es dueño de un banco y sabe que si la economía está estancada, como es el caso de la nuestra, pues es muy cuesta arriba obligarle a las instituciones de crédito a que presten dinero cuando la economía está estancada y ya lleva varios años creciendo a niveles paupérrimos, diríamos, ¿verdad? Pero bueno, no sé si usted, teniendo en cuenta que es poseedor de algunas cadenas importantes en materia de bienes de consumo duradero, pues le conviene que haya mucho crédito y se mueva, porque si no, pues usted se va a quedar con esos inventarios y no va a poder vender pantallas planas en Sears, muebles, lavadoras, no va a poder vender en Sanborns esto y aquello, perfumes, ahora que le ha puesto una línea así muy popis, ¿verdad? Las tiendas estas de iPhone o Mix Up o quién sabe cómo se llama, pues no van a vender teléfonos, etcétera. Entonces le preocupa eso. Imagínese si no le ha de preocupar a millones de mexicanos que han perdido sus empleos, sobre todo los formales, pero muchos en la informalidad también. Ahora dice usted, Slim consideró que los que deciden la calificación soberana deberían ver en qué está invirtiendo el país. No, esa no es su función, ingeniero. Y ahí es donde sale otra vez su ignorancia. Esas personas no analizan en qué se está invirtiendo en el país, no. La labor de ellos es determinar si la entidad a la que están calificando tiene capacidad para cumplir con sus compromisos crediticios, señor. No sea usted tan ignorante para no ofenderlo y llamarlo de otra manera. Pero ¿qué es lo que pasa con usted? Yo no sé si los años ya están haciendo efecto, ¿verdad? Entonces, dice usted, deberían ver en qué está invirtiendo el país porque si se logra y México empieza a crecer a los niveles que se esperan, la rebaja resultaría irracional. Sí, pero usted dice, es que si se invirtiere a tal y tal, bueno, todo el mundo se ríe de las proyecciones de crecimiento del PIB para este año de la Secretaría de Hacienda. Entonces parece que usted es el único ingenuo que las toma como verdaderas u objetivas. Creo que ha habido mucho tecnócrata que trae 10 de calificación de las universidades de Estados Unidos. Ingeniero, allá una persona que viene de esos tecnócratas, ellos no vienen con la calificación de 10, porque eso casi ya no se usa, son letras, pero ya vienen con su título, que es un grado, un PhD, un Master of Sciences o un MBA. Entonces, yo no sé qué tiene usted, si ya le pegó ese síndrome de López Obrador, ¿verdad? De las universidades de Estados Unidos y viene aquí a las áreas más importantes financieras y luego dice, y luego les gustaba hacer reformas fiscales. Aquí el ingeniero no sabe gramática, no sabe concordar tiempo y acción. Primero habla, dice, de que ha habido muchos tecnócratas, dice, que viene aquí ese
esos tecnócratas, ahí es plural, ingeniero, aquí a las áreas más importantes y luego les gustaba hacer. Vienen aquí y les gustaba. El gustaba, ingeniero, para su información, es el copretérito, que quiere decir gramaticalmente la repetición o duración en el pasado. Yo le recomendaría que en sus ratos libres contrate a una maestra de gramática española para que le explique a usted a hablar correctamente el español. Puede usted tener mucho dinero, pero su español deja mucho que desear. Y luego dice una serie de tonterías en relación con la inflación, reforma fiscal, etcétera, etcétera. No tiene caso que lo exhiba a usted más en su nivel de ignorancia. Entiendo su labor de pretender defender a este gobierno de pedorrillo que tenemos y al que usted alaba, pero no va a lograr, ingeniero, incidir positivamente. ¿Y sabe por qué? Porque esto va en picada, porque la economía está estancada, porque está cayendo la captación, porque está cayendo el empleo formal y sus empresas lo están sintiendo. El caso de Sambors es ilustrativo, que están las cosas tan duras que usted, o el responsable de esa cadena, ya prohibió que se utilizaran, no mantelitos, eso sí de tela, pero prohibió que se usaran servilletas de tela y eran de papel. Se ve que a usted esto que está señalando le pega muy duro. Pero, ingeniero, le repito para terminar, tener mucho dinero no da inteligencia, da soberbia, como es su caso, da soberbia. Pero cuidado, cuidado, ingeniero, porque dicen que cuando el poderoso quiere, cuando el todopoderoso quiere perder a alguien, le da poder. Cuidado, cuidado, no sea que a usted lo pierda tanto poder que tiene. A no ser que ya usted esté como la anticientífica, esté mal ya de la chompeta. Sería lamentable, porque usted es un hombre relativamente joven, bien cuidado, que todavía podría seguir haciendo negocios como ha acostumbrado desde tiempo inmemorial. Empresario nunca lo va a hacer usted, ingeniero, con el debido respeto a su riqueza, porque usted, en materia de estas que habla, se lo digo a usted de una manera directa y clara, no me merece el menor respeto. Es usted una persona irresponsable que habla de lo que no sabe. Vayamos a otro tema para cerrar hoy este editorial. Ahora resulta que el nuevo chupacabras en este país es Maru Campos, la Maru. La ignorancia exhibida por los morenacos es de antología. Recibe la Cámara de Diputados petición de juicio político contra Maru Campos. Una de las cosas que ignoran los que redactaron esto, desconocen que para que todo juicio de procedencia, que ese es el nombre jurídico correcto del juicio político, en el caso de gobernadores, tendría que dar la anuencia y participar el Congreso local, es decir, el Congreso del Estado de Chihuahua. Ustedes intentaron tumbar a Francisco Javier García de Vaca con este mismo recurso, esta misma triquiñuela. ¿Y qué obtuvieron del Congreso tamaulipeco? Esto. No hagan el ridículo una vez más, porque el Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua también les va a hacer así. ¿No me creen ustedes? Perfecto, está muy bien, están en su derecho. Les recomiendo que lean esta excelente nota de Óscar Constantino Gutiérrez en este espacio en las redes que se llama Disidencia. Búsquenlo, por favor. Entren a Disidencia, busquen ahí a Óscar Constantino y lean esta excelente nota que dice: ¿puede el régimen
encarcelar o destituir a Maru Campos para ver si aprenden algo relacionado con los juicios de procedencia. Una vez más, así como la ignorancia en el caso del ingeniero Slim es la mercancía de la cual posee la mayor cantidad, así están los morenarcos, ignorantes, y por eso el país lo tienen sumido en un desastre del cual no vamos a poder salir sino hasta que esto truene. En estos momentos termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 26 de mayo del año 2026.